estás? Soy su amigo Raúl Ávila, una edición más de tu canal ¿Tú crees que es justo? Recibo un saludo a la distancia desde Tijuana, Baja California, México. Amigos, pues estamos a 30 de marzo del 2023 y hay más información respecto al caso que pasó en Ciudad Juárez en una delegación de migración. Fíjense que ya hay detenidos, sí, pero ¿qué creen? Ningún, como por ahí dicen, ningún cabeza grande, ni un machichón, lamentablemente, pues no, ojalá el presidente Andrés Manuel se dé cuenta de esto, porque quien está haciendo las detenciones es la Fiscalía General de la República de Alejandro Germanero. Simplemente, como dice la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, dice, simplemente nosotros venimos a informar. Tanto ella como la fiscal de Derechos Humanos dicen, nada más venimos aquí a informar. Tiene razón, las investigaciones que se están dando. Quien está haciendo las investigaciones y está haciendo las detenciones es la Fiscalía General de la República por Alejandro Germanero, valga la redundancia. Pero ¿saben qué? Que lamentablemente estoy viendo yo que no está hasta ahorita trabajando bien. ¿Por qué? Porque está haciendo que de la escala de responsables está deteniendo a los más vulnerables. Y a los de responsabilidades más altas o funcionarios más fuertes de primer nivel, ni siquiera se le ha mandado a llamar. ¿Y por qué les digo esto? Vean este video y vamos a irle paso a paso, porque les tengo 3 videos donde van viendo ustedes la información que va dando la secretaria Rosa Isela a través de las preguntas que le hacen los reporteros en esa conferencia. Vamos a ponérselas. De tiempo.com.mx en Chihuahua y puentelibre.mx en Juárez. Mi primera pregunta es acerca de los familiares de Rodolfo Collazo y Daniel Goray, que son guardias del instituto, los cuales argumentan de que fueron detenidos y de hecho uno de ellos ayudó a apagar el fuego, argumentan que uno ayudó a apagar el fuego y el otro no se encontraba en su turno y aún así fueron detenidos. ¿Qué nos pueden informar al respecto? Sí, disculpe, como comenté, las pruebas que se presentaron fueron suficientes para que concedieran una orden de aprehensión. Como lo comento, va a haber la audiencia de imputación. No puedo comentar esos temas aquí en este lugar hasta que se resuelva su situación jurídica. Y también tenemos los datos de que una guardia mujer solicitó las llaves para abrir las celdas y se las negaron. Y a pesar de eso también ayudó a sacar a personas del fuego. Si tienen este testimonio o qué información tienen al respecto. También es parte de la investigación. Sí, disculpa. Nosotros sí le decimos que… Miren, es lo que dice, nada más, es parte de la investigación, ok, correcto, hasta ahí vamos al paso. Y otro tema, como dice otro punto, ¿cuántas llaves existían? ¿Cuántas copias de llaves existían? ¿Y cuántos más las tenían al momento de que la guardia pedía las llaves y no se las pasaron? Había un responsable. Entonces, hasta ahorita, nada más los guardias son los que están el nivel más bajo detenido. Vamos a ponerle más adelante, y tengan un poquito de calma, donde les pongo lo siguiente. Vamos a ver, respecto a la nueva pregunta que le hacen aquí a la secretaria de Seguridad, Rosa Isela. Fiscal, buenas tardes, Armando Gama de El 11. Preguntarle, bueno, nos explicaba hace rato que son 6 órdenes ya cumplimentadas, 5 de las 6, preguntarle quién estaría faltando. Entendemos que se tiene que respetar el debido proceso, sin embargo, no habría pues la posibilidad de que pueda huir esta persona que es buscada. Eso por un lado, y por otra parte también preguntarle, hay denuncias de una supuesta orden que el propio director o titular del Instituto Nacional de Migración en el estado de Chihuahua habría
haya dado de no abrir las puertas en el momento del incendio en la estación migratoria. Si está comprobado este señalamiento que hacen abogados de migrantes, que hay una denuncia penal en la Fiscalía incluso, por favor. Sí, respecto de las órdenes, insisto, voy a respetar el principio de presunción de inocencia. En cuanto cambie la situación jurídica, lo puedo informar, pero no quiero hacer nada que implique algo adverso a los intereses de las víctimas. Ok, ese requisito de presunción de inocencia, ¿por qué no lo aplicaron con los guardias? ¿Por qué no lo aplicaron con los de la escala más vulnerable de los que fueron responsables? O sea, como dice colegialmente, la cuerda se está rompiendo por el lado más delgado, ¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos que analizar, pero espérense, todavía no termina todo, aún hay más. Como decía aquel personaje Siempre en Domingo, ¿no? Raúl Velasco, aún hay más. Bueno, pues fíjense en que insisten con esta pregunta y vean las respuestas que hay, que es lo que realmente pues no me está pareciendo bien la investigación de la Fiscalía General de la República por Alejandro Gel Moreno. Vamos a ver lo que dice. Con mucho gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas Alfredo tardes. Maza, de Animal Político. Solamente para preguntar, insistir un poco en la pregunta que ya se les planteaba respecto al delegado del INAMI en Chihuahua. Entiendo la secrecía de la investigación, sin embargo, ayer, a pregunta de mis compañeras y compañeros, ustedes informaron que este funcionario no había sido llamado a declarar ante la Fiscalía. Así lo dijeron textual, no estaba dentro de las personas que ya habían sido llamadas a declarar a la Fiscalía. En ese sentido, la primera pregunta sería por qué, a pesar de estar mencionado en esta cadena de responsabilidades, hasta el día de ayer no había sido llamado a declarar, y si sí ya declaró ante la Fiscalía, ¿nos pudieran dar un poco más de detalles? ¿Me puede hacer las preguntas y de una vez para contestar? Claro, la siguiente pregunta sería aproximadamente cuántos o cuáles son los elementos de prueba que se han presentado respecto a las órdenes de aprehensión y cuándo nos podrían dar información respecto a las vinculaciones a proceso y la calidad de las personas dentro de la carpeta de investigación. Esas serían las dos preguntas. Yo le contesto las dos. En relación con cualquier declaración, cualquier persona que sea llamada ante el Ministerio Público Federal, habían declarado diferentes servidores públicos. En otros casos se presenta información, pero eso no quiere decir que nosotros digamos a este sí y a este no. La Fiscalía llama constantemente a quien tenga, es más, están ahí, pues tienen que proporcionar la información. Ellos son los que tienen la información. Entonces, Hay que me disculpe la señora Rosicela. Discúlpeme, señora secretaria de Seguridad Pública Rosicela. ¿Cómo puede ser posible que dice que a declarar se pueden presentar o pueden llevar los documentos? No puede haber orden de aprehensión para esos personajes. Pero la parte más débil, los guardias, los que no tienen el varo, los que no tienen la influencia, los que no están en una posición alta de un puesto de privilegio, un servidor público, de los de arriba, ahí se les permite. Lo dice sí, que podemos decir que sí y no. Pues esperemos que la Fiscalía General de la República sea imparcial, o que el presidente Andrés Manuel se entere de cómo está llevando la Fiscalía de la República esto, que no se cometan injusticias, que no sean las primeras injusticias que se vivan en la Cuarta Transformación. Se supone que el gobierno del presidente Andrés Manuel y todos sus servidores públicos tienen un gran sentido humanismo para sentir y para saber cómo manejar las cosas. O sea, dice el presidente Andrés Manuel, primero los pobres. ¿Y por qué los pobres están en la cárcel? ¿Sí? En este caso, porque son pobres. ¿Cómo te puede ganar un guardia de seguridad? Porque son de una compañía privada de seguridad, que después les seguiré informando, que tiene contratos con el Instituto Nacional de Migración,
en los 32 estados de nuestra república. Fíjense, y aparte no se encontró, en la contaduría pública no se encontraron los contratos que tiene esa empresa con el Instituto Nacional de Migración, o sea, son actos de corrupción. Eso también se tiene que informar mucho, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo puede ser posible que esto esté pasando en la Cuarta Transformación? Bueno, amigos, espero les guste el video, lo compartan y le den like, porque no se vale. Hasta luego y muchas gracias.